Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presenta. Bueno, tal como lo dijimos, el presidente Elías Antonio Saca está con nosotros esta mañana. Vamos a conversar precisamente sobre la propuesta. Y antes que alguien va a decir, ¿por qué le dice presidente? Si a todos los expresidentes se les dice presidente, ¿no? Porque siempre sale la gente en el Twitter, dice, cuando alguien se retira, cuando termina su mandato, dice, ya es el expresidente. Sí, pero a los embajadores, cuando terminan también su periodo, siguen siendo embajadores. Así es que esto es indistinto de que se trate de Elías Antonio Saca o se trate de otra persona. Pero bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerle aquí en los estudios de Canal 2. Gusto de saludarte, Romeo. Qué gusto me da enviarle un abrazo cordial a todos los salvadoreños. Que Dios los bendiga esta mañana y esta semana. Y muchas gracias por invitarme para discutir temas de palpitante actualidad. Bueno, estuvimos observando el trabajo de los candidatos a la presidencia de la República el fin de semana. Entiendo que parte de su trabajo, su gira territorial, estuvo contemplado mercados capitalinos y también el departamento de Chalatenango, ¿no? Más adelante vamos a hablar, por cierto, de la propuesta, la oferta del programa de gobierno de Elías Antonio Saca. Quiero decir que me llamó mucho la atención un Twitter que vi, por supuesto, firmado por su persona, donde decía, vamos a aumentarle la pensión a algunos jubilados, ¿verdad? Claro. Vamos a hablar de eso también. Así es que comenzamos hablando un poco sobre el trabajo territorial. Bueno, efectivamente, Romeo, muchísimas gracias a Canal 12. Estuvimos el viernes en San Marcos. Hemos comenzado un recorrido por más de 60 ciudades. Y el recorrido no es simplemente bajarse del vehículo y saludar a dos personas, es caminar todo el centro de cada ciudad. Te cuento, estuvimos en San Marcos, estuvimos el sábado en el mercado Excuartel, en el mercado San Miguelito, estuvimos ayer en La Nueva Concepción, fuimos al mercado, fuimos al comercio, tuvimos un almuerzo con ganaderos de la zona de Nueva Concepción, platicamos de los temas básicamente que les interesan. Y estuvimos en La Reina, lo mismo que en El Paraíso, Chalatenango. Estamos hablando de saludar a muchísimas personas, pero a la vez conversar con ellos sobre las cosas que les preocupan. Porque no es lo mismo estar en San Salvador enterándose de o tratando de establecer la agenda de las preocupaciones de la gente que ir a platicar con la gente. Y es lo que yo estoy haciendo. Y lo hago todas las semanas y lo hago todos los días. ¿De qué hablamos, por ejemplo, en los mercados? En los mercados hablamos de las casas ternura que vamos a fundar durante el gobierno de Unidad y del presidente Saca y del vicepresidente Laínez. En los mercados hablamos del microcrédito, Avanza Mujer. Si hay algo que preocupa a los salvadoreños es el crédito para generarse un autoempleo, para poner un micronegocio o un pequeño negocio, y les preocupa la seguridad. Esta es la gran preocupación. Queremos más seguridad, queremos más policías, queremos más tranquilidad para nuestras familias y para nosotros, y queremos la tranquilidad económica de que vamos a encontrar en el gobierno con el programa Avanza Mujer, que ha sido una propuesta de gran impacto, porque incluye, mira, Avanza Mujer incluye crédito con cero interés, crédito con respaldo, porque hay señoras que no tienen respaldo hipotecario, con respaldo para que obtengan de manera ágil su crédito oportuno y puedan abrir su negocio. Nosotros pretendemos básicamente establecer una primera etapa de 200,000 créditos. Imagínate lo que significaría, Romeo, abrir 200,000 empleos en el país en base al crédito de Avanza Mujer. También incluye las casas ternura y esto en los mercados es muy fuerte. Las casas ternura las hemos ofrecido para abrirlas en las iglesias, ya sea católicas o evangélicas, que tengan escuelas y que no tengan una casa o una guardería. Es un concepto más amplio que el de guardería, porque cuidan a los niños, trabajadores sociales, gente especializada, pero además hay una escuela para que los niños puedan estudiar. Y esto perfectamente en los mercados es importante. Es importante. Así es que en términos generales, bueno, allá en La Nueva hablamos del tema de la ganadería, hablamos del tema agrícola, los que paquetes es eminentemente, agrícolas. bueno, Nueva Concepción tiene tres características: comercio, agrícola y ganadería, ¿no? Sí, bueno, la ganadería, igual que La Reina.
En La Reina el tema es ganadero. Y les hablé de la creación del Viceministerio de Ganadería, les hablé de los programas de incentivos que tuvo el gobierno 2004-2009 con Tony Saca al frente, y les hablamos del paquete de la semilla mejorada, les hablamos de los créditos de los bancos del Estado, especialmente el Banco de Fomento y el Banco Hipotecario. Realmente lo que los salvadoreños nos piden son los puntos que te he señalado. Quieren trabajar, quieren que se les facilite el crédito, quieren además del crédito y que se les dé la facilidad, que se les dé seguridad, que no pueden continuar siendo extorsionados, que no pueden continuar siendo estafados, pero quieren que la seguridad vaya ampliándose con la policía y que se combata no solamente el tema de las pandillas, que es una preocupación que tienen enorme, sino también el tema de asaltos en buses, el tema de asaltos en sus casas o que le roben el producto que les ha costado enormemente llevarlo a los mercados y poderlo distribuir y comercializar. Realmente fue interesante porque además de la seguridad, además del estudio, hablamos de todos estos temas y eso te permite ir, el programa Avanza El Salvador, que es el programa de gobierno de unidad, tiene todos estos temas, porque lo hemos recogido en base a lo que la gente piensa. Tony, quiero volver a este tema del Viceministerio de Ganadería, ¿no? Porque me parece importante. Bueno, la gran apuesta que necesita, una de las grandes apuestas que necesita este país es obviamente la reactivación de lo que es la agricultura y la ganadería, que no fue la apuesta de alguna manera de otros gobiernos. Y digo, ¿por qué cree usted que es importante esto? O sea, ¿qué contemplaría la creación de un Viceministerio de Ganadería en nuestro país? Bueno, primero hay que establecer, Romeo, que El Salvador fue, es y seguirá siendo un país agrícola. Y en el tema agrícola nosotros le apostamos mucho, recuérdate, al quinquenio del agro, le apostamos a la semilla mejorada, le apostamos al crédito, le apostamos a la capacitación, silos, forma de guardar su producto a los agricultores, y todo esto se hizo y dio un excelente resultado. Es más, el crecimiento económico más alto de los últimos 15 años lo obtuvimos en el año 2007 con 4.7% y en gran parte depende de la agricultura. Ahora, dentro de la agricultura, dentro de todos estos temas de la producción nacional, incluye la ganadería, especialmente la ganadería de leche. Hay un programa que comenzó en el gobierno de Tony Saca, que es el programa del vaso de leche. Hicimos varias pruebas pilotos, el actual gobierno lo continuó y el vaso de leche es básicamente entregarle a niños que muchos de ellos llegaban a la escuela sin siquiera desayunar, y este vaso de leche se entrega 2 veces por semana en algunos lugares, y nosotros estamos pretendiendo definitivamente aumentar la entrega del vaso de leche, la cobertura, no solo la cobertura, sino la cantidad en torno al vaso de leche, y eso nos permitiría decirle a los ganaderos, bueno, señores, ustedes prepárense a producir leche, porque esa leche se la va a comprar el gobierno y se la vamos a dar a los niños en todas nuestras escuelas. Esto requiere de logística, ya hay implementada alguna, pero evidentemente si vas a aumentar el número de entrega, vas a aumentar de vasos de leche, vas a aumentar el trabajo en esta área. ¿Por qué para mí es importante la ganadería? Porque mucha gente vive de ella. Hay muchísima gente que tú ves que se levanta a las 4 de la mañana, que está con sus vacas, que está preparando la leche para ser entregada. Hay una empresa, como una cooperativa que recibe la leche en La Nueva, y es la que se utiliza para el vaso de leche actualmente. Lo más importante es que ese producto, que ese esfuerzo de los ganaderos se compre, se quede aquí y se le entregue a los niños. Por eso para mí es importante, por eso y por muchas razones. Primero por el alimento que producen, por la mano de obra nacional, por la gran cantidad de empleo, es intensiva en mano de obra la ganadería y toda la agricultura, y por esa razón para mí todo el tema agrícola es importante. Fíjate que el país no puede pasar o llegar a momentos en los que no tienes maíz, o tienes que comprar maíz o frijoles al resto de Centroamérica, y debemos preocuparnos por seguir aumentando la producción. Se logró muchísimo en el quinquenio del agro y nosotros estamos prometiendo a partir del próximo quinquenio aumentar. El agro es clave para las exportaciones, es la base del crecimiento económico
que el crecimiento económico, hombre, es fundamental para que este país salga adelante. Claro. Tony, usted mencionaba, y yo creo que en esto hay mucha coincidencia entre los candidatos a la presidencia, y no solo de los candidatos a la presidencia de la República, sino que hay mucha coincidencia en la población salvadoreña misma, ¿no? Que los problemas fundamentales que hay que resolverle a este país, pues obviamente hay que resolver el tema de la educación, de la salud, hay que mejorar estos dos ministerios, darle más fuerza, pero usted decía empleo y seguridad. Por eso creo que es importante aprovechar el espacio y por eso me quiero detener en estos dos puntos, ¿no? Para luego pasar a otros temas como por ejemplo eso que usted acaba de anunciar, el incremento de las pensiones para 160,000 jubilados. Lo vamos a hablar más adelante. Pero detengámonos un poco en cómo enfrentaría usted el tema de la generación de empleo y cómo, por otro lado, digamos, combatiría la delincuencia en nuestro país. ¿Qué propone usted en su programa de gobierno? Bueno, más combate a la delincuencia es generación de más empleos. Esto es una fórmula que no falla. Evidentemente El Salvador ha perdido control de algunas zonas territoriales y en estas zonas territoriales las pandillas prácticamente están haciendo su agosto. Ellos están ubicándose en esas zonas y los salvadoreños deben saber que con un gobierno de Tony Saca, un gobierno de unidad, vamos a combatir con toda la fuerza que nos da la ley la instalación de pandillas y el cometimiento de crímenes, asesinatos, lo que hemos visto, ametrallamiento de buses. Para mí es importante el tema de seguridad y combina con el empleo, porque de nada sirve que la gente, Romeo, tenga oportunidad de tener un empleo, de ganar un salario digno si son asaltados o si son robados en los buses. El concepto mío del tema de seguridad, el que nosotros hemos expuesto y que lo he expuesto yo a través de tu programa, es un concepto integral. Yo estoy hablando de aumentar el número de policías. Nosotros necesitamos llegar a 40,000 miembros de la Policía Nacional Civil y además necesitamos crear la división territorial disuasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que las unidades élites recuperan los territorios y se queda la división territorial disuasiva haciendo su papel para que no se pierda ese territorio y que la gente pueda vivir tranquila. Porque si tú tienes que salir de la casa, tienes que salir al empleo y dejas a una hija tuya de 15, 16 años asolada prácticamente por pandilleros alrededor, esto definitivamente hay que controlarlo. Ahora, con lo del empleo es un tema en el que nosotros tenemos mucha experiencia, Romeo. Fíjate que en el año 2004, cuando yo asumí la presidencia de la República, el país exactamente crecía al 2%, al 2.3%, y logramos ir creciendo al 3%, logramos ir creciendo al 3 y pico por ciento hasta llegar al 4.7%. ¿Y eso por qué? Bueno, porque el gobierno generó confianza, el gobierno generó entusiasmo, hubo una empresa privada dispuesta a apostarle al país, porque básicamente no es el gobierno el que sube el número de empleos. Yo estoy seguro que con los préstamos para los jóvenes, emprendedores, los préstamos para las mujeres, las 200,000 mujeres en una primera etapa con Avanza Mujer, estoy claro que si nosotros cuidamos el empleo nacional, que es el primero que hay que cuidar, el empleo que ya se tiene, y por supuesto buscar empleo a nivel internacional, inversiones extranjeras. Y ahí puedo decirte, Romeo, con toda claridad, que le he pedido a Pancho Laínez, nuestro candidato a la vicepresidencia, hacerse cargo de todo el tema de la atracción de inversiones, y esto funciona, porque para que venga un empresario al país o para que los empresarios inviertan, necesitan que el más alto nivel del gobierno hable con ellos, que las leyes estén claras, que el rumbo sea el correcto. Y bueno, si combinas el tema de la seguridad, que tenemos un plan integral de seguridad que incluye reinserción, que incluye aumento de policías, que incluye inteligencia policial y todo lo que tiene nuestro plan integral, lo combinas con la generación de empleos, eso al final genera riqueza. La confianza también, ¿no?, que se necesita. La confianza que necesita el país para generar empleo. Iba a preguntarle exactamente eso, porque yo creo que necesitamos conocer un poco más sobre el tema de la seguridad. Son ejes transversales, ¿no? Si hay seguridad, por supuesto, hay más confianza. Si hay más confianza, se genera empleo. Si se genera empleo, pues obviamente se puede recaudar más fondos. Se genera riqueza. Y puede invertirlo en escuelas, clínicas, caminos rurales, etcétera, ¿no? Pero, a ver,
Si se aumenta la cantidad de policías a 40.000 policías, estamos hablando, me imagino, no en un plazo corto, sino esto es progresivo. A ver, pero ¿qué más se necesita en el tema de la seguridad? Porque el tema de la seguridad, hoy el concepto de seguridad es más integral. Por ejemplo, como usted lo mencionaba, cuando se genera empleo, se está combatiendo exactamente la inseguridad en un país, ¿no? Se está combatiendo la criminalidad. Pero si no opera muy bien, por ejemplo, la fiscalía, si no opera muy bien, por ejemplo, el sistema judicial, entonces poco valdrá el esfuerzo que puede hacer cualquier gobierno, poco valdrá incrementar de 30.000 a 40.000 la cantidad de policías. No estoy diciendo que no sea importante, pero digo, este es un trabajo de grupo, de conjunto, coordinado. Claro, pero nosotros, a partir del 1 de junio del 2014, nuestra preocupación es aumentar el número de policías, crear la división territorial disuasiva. No estoy hablando de tener los 40.000 policías de la noche a la mañana. Correcto. Eso sería irresponsable decirlo. Pero a este país le hacen falta, con 22.000, 23.000 policías que tenemos, no damos abasto para poder cubrir el territorio. Y la parte disuasiva es fundamental para que los territorios recuperados de las pandillas puedan tener tranquilidad. Fíjate que rápidamente voy a tratar. Nuestra estrategia es garantizar la seguridad para multiplicar el empleo. Si tú tienes seguridad, multiplicas el empleo. Y el problema es que la delincuencia se ha fortalecido por la debilidad del Estado. Y no me refiero solo a las instituciones que maneja el Ejecutivo, me refiero a todo. ¿Cuáles son los 5 objetivos? Proteger a los ciudadanos y sus bienes. Es fundamental que la gente sepa que el gobierno está preocupado por proteger a los ciudadanos, por proteger sus bienes, proteger a su familia. Restablecer la autoridad del Estado. O sea, volver a esos territorios y que digan, aquí manda la policía, no manda precisamente la pandilla. Invertir en seguridad. Yo quiero decirte, Romeo, que sin seguridad no funciona nada. No funciona la familia, no funciona la comunidad, no funciona el empleo, no funciona todo. El comercio. El comercio, la seguridad es la base. El crimen está afectando principalmente, el crimen y la inseguridad afecta principalmente a la gente más pobre. Construir Estado y ciudadanía. ¿Qué significa esto dentro de los objetivos? La relación con la comunidad, la relación con la gente, que sienta que sus autoridades están para protegerlo. Y garantizar, como yo te decía, la seguridad para multiplicar los empleos. La seguridad y empleo son las 2 demandas más sentidas de la población. Ahora, este plan estratégico de seguridad, que es un plan de largo plazo, que es un plan integral, porque no se trata solo de decir, miren, yo quiero enfrentarme a las maras y acabarme a las maras. Eso es como declarar una guerra absoluta en el país. Se trata de enfrentar el crimen con la ley, si para eso tenemos la ley. Y aquí viene el componente del que tú hablabas. Los 11 componentes de la estrategia de seguridad incluyen mejorar la coordinación interinstitucional. Me estoy refiriendo a la relación de policía, fiscalía, el sistema judicial, mejorar la inteligencia policial. Todo esto relacionado, trabajando de la mano, en un engranaje perfecto, te da como resultado que la seguridad vaya mejorando. Y además, crear las instancias permanentes de comunicación. El otro es combatir los intentos del crimen organizado de tomarse las instituciones. Esto es una parte delicada que afortunadamente en nuestro país cuenta con una buena calidad institucional, a pesar de los problemas que ha enfrentado la institucionalidad. Yo te digo que con todos los malos elementos que puedan existir en la policía o en la Fuerza Armada, tenemos que reconocer que hay una buena calidad institucional en las Fuerzas Armadas, en la Fiscalía, en el Poder Judicial. Que hay gente que se corrompe, hombre, para eso están las instancias para combatirlo. Por eso hablo de que debemos evitar a toda costa que el crimen organizado y las pandillas corrompan, penetren y logren intimidar a las instituciones. De ahí viene el aumento de los efectivos de la Policía Nacional Civil, de tal manera de distribuir a esta policía en todo el país. ¿Hay un cálculo, Tony, de cuántos policías tendrían que incrementarse cada año más o menos? Bueno, cada año se gradúan actualmente, cuando salen de bachilleres y pueden entrar a la Academia de Seguridad Pública, se gradúan entre 1.000 y 1.200 elementos, pero se nos van 1.000. Se nos van 1.200, o sea, al final te quedas con el mismo número. Entonces no salimos del problema. Por eso tenemos una buena policía, pero muy pequeña.
Las divisiones especializadas necesitan recursos para ser eficaces y urge una división territorial disuasiva que nos permita distribuirlas en los territorios. Y te estoy hablando de una graduación más rápida, te estoy hablando de una preparación para poderlos lanzar al territorio y por supuesto que pueden seguir estudiando. En su propuesta, ¿cómo queda el tema de la policía rural, por ejemplo? Que mucha gente dice, mire, tenemos policía rural, pero que más bien se vuelve urbana al mismo tiempo, ¿no? O sea, no termina de ir a lo rural, no termina de ir a... Cuando usted habla, y voy a atar esto que le estoy diciendo con algo que usted ya mencionaba, cuando usted habla, por ejemplo, de recuperar el Estado, de que el Estado se fortalezca en las comunidades, yo creo que es importante explicarlo o conocer un poco más de esto, ¿no? ¿Qué significa fortalecer el Estado en las comunidades? Porque muchas veces es exactamente lo que uno se pregunta cuando vive en un municipio, en una comunidad, y dice, a ver, ¿dónde está el Estado cuando yo lo necesito? Ejercer autoridad. Y para ejercer autoridad necesitas, con las divisiones élites, recuperar los territorios. Necesitas la división territorial para garantizar una presencia permanente en las comunidades y que la gente vea a los policías. Hablando de la fuerza coercitiva nada más, porque la presencia del Estado... No, la presencia del Estado es completa. Hay varias maneras de intervenir. Y está incluida en todo este plan de seguridad. Pero si tú tienes una policía disuasiva y la gente la está viendo, hombre, se sienten más seguros, salen más tranquilos de su casa, si están permanentemente. Pero si solo llegan las divisiones élites, se instalan, recuperan el territorio y se van, después vuelven los pandilleros. ¿Y qué significa ejercer autoridad? Pues si ahí cobran impuestos los pandilleros. Ahora, utilizar la seguridad privada en función del control territorial. Fíjate que la seguridad privada del país tiene más de 20.000 elementos y está bajo la supervisión de la Policía Nacional Civil. Nosotros debemos convertirlos en un apoyo importante para el control territorial, multiplicando el poder disuasivo y además para el tema de inteligencia, el tema de información. Yo creo que ellos pueden hacer un papel extraordinario para ayudarle a la policía. Elevar las penas por la aportación o posesión ilegal de armas. No me refiero a que la gente que tiene sus armas legales, el que las tiene legales, tranquilamente, todo en este país tiene derecho a portar armas, la persona que cumpla con los requisitos, pero el que tiene armas ilegales hay que cambiar las leyes para aumentar definitivamente las penas. Recuperar los territorios que estén en manos de la delincuencia, y aquí hay que combinar un trabajo con la Fiscalía General, las divisiones especializadas de la policía, haciendo operaciones de ocupación de territorio, de desarme y búsqueda de criminales. Y por otro lado, lo que tú hablabas, implementar los programas sociales de prevención del delito. Una vez restablecida la autoridad del Estado mediante el despliegue de la Policía Territorial... Y recuperada en algunos casos, ¿no? Exactamente. Te permite iniciar programas sociales preventivos en lugares críticos. Aquí te estoy hablando de familias disfuncionales, te estoy hablando de adictos a drogas, niños, jóvenes en situación de riesgo, la rehabilitación de personas involucradas en pandillas que quieran salirse y, por supuesto, invertir en educación, invertir en salud, y si podemos invertir en empleo en estas zonas, yo estoy seguro que más muchachos se van a ir incorporando o reinsertando a la vida laboral y a la vida educativa, de tal manera de que se vayan saliendo y que las pandillas vayan perdiendo, precisamente vayan perdiendo esa fuerza. Estos son algunos de los puntos que tiene la propuesta, que es una propuesta integral. La delincuencia es un problema que todos debemos combatir. Yo me comprometo como futuro presidente del país, me comprometo con los salvadoreños a sacar adelante esto, a implementarlo, a reducir el accionar de las pandillas, a reducir el crimen y darle más seguridad a usted que me está viendo, que sepa que el próximo gobierno va a estar de la mano cuidándole sus bienes, cuidándole su familia y dándole tranquilidad para trabajar. Vamos a hacer la primera pausa, ¿le parece? Dijo Elías Antonio Saca, voy a anunciar el incremento de las pensiones para 160.000 jubilados, ¿no? Es un anuncio importante, o sea, las personas que me están viendo, entran dentro de este rango, dirán, bueno, qué bueno, pero la pregunta, como siempre, es lógica, ¿cómo se haría esto, no? Claro. ¿De qué manera se haría sin meterle más presión, por ejemplo, al presupuesto general de la nación o al tema fiscal? Volvemos.
acciones que me parece, antes de ir a la pausa, decía, muy importante conocer los detalles de cómo va a funcionar esto. Bueno, en primer lugar, yo te he hablado, Romeo, de los 11 pilares fundamentales con los que pensamos nosotros combatir. Aquí no se trata de desatar una guerra y que en cada esquina hayan enfrentamientos. Nosotros vamos a aplicar la ley. Las unidades élites de la policía, las unidades antipandillas harán su trabajo. Se capturará al irresponsable, se capturará al criminal, se capturará al que cometa delito. Pero no se trata, ni le estoy anunciando al país que voy a desatar una guerra absoluta, porque entonces estamos poniendo en riesgo a las personas, sobre todo aquellas personas que están amenazadas por los pandilleros. Yo estoy hablando de mejorar la inteligencia policial, estoy hablando de mejorar la inteligencia del ejército, de todo, la combinación del esfuerzo con la Fiscalía General de la República. Ahora, este mensaje de que pueden reincorporarse, que pueden reinsertarse, es para aquellos que no han cometido delitos graves. Quiero aclararlo, pero aquel que ha cometido un delito, aquel que ha violado, aquel que ha matado, aquel que ha ametrallado buses como lo que vivimos el fin de semana, eso definitivamente lo que le toca es la aplicación absoluta de la ley. Y es lo que le corresponde a un país como el nuestro, aplicar la ley. Aquí todo el mundo está hablando de que necesitamos más leyes, necesitamos aplicar las leyes que ya tenemos. Y por otro lado, hay una parte que a mí me preocupa, que es el tema de las prisiones. Es un tema que ha colapsado en el país, y cómo montar el proceso de construcción de la división territorial disuasiva. A todo esto hay que hablar del tema de inteligencia. La inteligencia es clave. Por eso te hablaba de las compañías privadas de seguridad. Para mí, más de 20.000 miembros, casi el mismo número de los miembros de la Policía Nacional, necesitamos que nos apoyen con el tema de inteligencia, con el tema de la prevención, con el tema de avisarle a la policía. Ellos estarían en la obligación de hacerlo. Y esto nos ayudaría a que se sintiera en todo el país la presencia. Oiga, presidente, ¿qué lecciones cerremos ese tema de la seguridad con esa pregunta, ¿no? ¿Qué lecciones le dejó a usted fue presidente de la República el tema de la seguridad? ¿Qué de repente no le gustó mucho cómo lo manejaron o cuáles fueron los logros importantes que ustedes tuvieron en materia de seguridad? Bueno, en primer lugar, nuestra campaña de Super Mano Dura en aquel momento metió a la cárcel a 5.000 pandilleros. Y todavía están presos la mayoría. Y te estoy hablando de la gente más peligrosa que circulaba en el territorio nacional, que asolaba las colonias, y esa gente está presa. Nosotros no andamos haciendo pactos ni arreglos con nadie. O sea, esa gente cometió un delito, Romeo, tiene que pagarlo, porque imagínate si no, ¿qué mensaje le mandamos a la gente? Trastocamos los valores del orden, trastocamos los valores de la seguridad. O sea, la gente tiene que ver que la seguridad pública, que está a cargo de la Policía Nacional Civil, con apoyo de la Fuerza Armada, cumpla su labor. Ahora, no solo se trata de ponerle un nombre. En aquel momento nosotros hicimos un cambio en el camino y creamos el Ministerio de Seguridad y Justicia. Y eso nos permitió un plan integral. Acuérdate que nombramos una comisión, nombré una comisión de notables, hicimos un plan de seguridad que es un plan interesante, porque ahí estaba la gente especializada, la academia, gente especializada en seguridad pública. Toda esa gente estaba integrada en el plan que fue entregado al presidente Saque en aquel momento, y de ahí hemos sacado nosotros nuestro plan integral. O sea, yo no tengo que inventar absolutamente nada, porque ya este grupo trabajó, se hicieron las consultas, se generó un documento, que por cierto, entre los resultados del documento está la creación del Ministerio de Seguridad y Justicia. Así es que lo que yo quiero asegurarte es que bajo la conducción de Tony Saca, con la experiencia que ya tenemos, con el manejo de estos temas de inteligencia y de combatir a la delincuencia organizada, porque en algunos casos las pandillas ya son delincuencia organizada y de alto nivel, definitivamente vamos a mejorar la situación delincuencial del país. A ver, explíqueme usted, Tony, cómo se va a manejar este tema, el tema del aumento a las pensiones a 160.000 jubilados, ¿no? Más allá del monto que se va a aumentar, lo importante es, creo yo, explicarle a la población, a ver, ¿de dónde se puede sacar estos fondos? Siempre pregunta uno eso, porque siempre se sabe que la debilidad que tiene este país es lo económico, de alguna manera. Siempre hay necesidades para
bueno, siempre va a ser corto el presupuesto para salud, siempre va a ser corto el presupuesto para educación. Y entonces, y todo eso tiene que salir, digamos, del presupuesto general de la nación o tiene que salir de préstamos internacionales. Aumentarle las pensiones a 160.000 jubilados, sin duda es una cantidad muy significativa de plata, esto digo dependiendo de cuánto sea el aumento. Claro. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, ¿Cómo se va a poner en marcha? En primer lugar, quiero decirle a los pensionados que durante la administración Saca hubo 2 aumentos. Una que emparejamos prácticamente la pensión mínima y otra el aumento a todos los pensionados. 2, la vida es cara, los productos suben de precio y no sube de precio, no sube la pensión, no sube el pago a los pensionados. Yo me he comprometido que al llegar al gobierno vamos a trabajar definitivamente, Romeo, en este tema. Vamos a trabajar en la revisión del presupuesto. ¿Y qué es lo que haces con el presupuesto? Un reajuste del presupuesto. Tú sacas de aquí, ahorras de allá, quitas de acá y además le estamos apostando al crecimiento. Si es que si no hay crecimiento, tú me preguntas, ¿y cómo hicieron, Tony, cuando hiciste Fosalud? Bueno, cuando hicimos Fosalud, básicamente no existía y todo el mundo decía, ¿y cómo lo va a hacer si no hay dinero? Ahí está Fosalud funcionando como una de las herencias de este gobierno, los programas sociales. Fosalud, Red Solidaria, la Semilla Mejorada, el bachillerato gratuito. Nos costó más de 25 millones de dólares en aquel momento. ¿Y de dónde lo hicimos? De los ahorros. Sacamos de aquí, sacamos de allá, hicimos un reajuste, le quitamos la grasa al Estado, todos aquellos gastos innecesarios y se los metimos. ¿Qué es más importante? Revisar todo el presupuesto de la nación que voy a recibir como presidente de la República, si así lo deciden los salvadoreños, el próximo 1 de junio, revisar ese presupuesto, hacer ahorros, quitar de aquí y quitar de allá y poder establecer un aumento decente y que sea básicamente un aumento sostenible de las pensiones. ¿Es posible reducir el gasto corriente? Sí, sí se puede, sobre todo aquel gasto... Así como dice otro candidato, bajando el número de carros de la caravana, etcétera, haciendo esto, ¿o de qué manera? Mira, yo creo que no hay que ser populistas, hablar de caravanas presidenciales si son X cantidad de carros que son parte de la seguridad y de protocolos de seguridad que tiene el presidente de la República. O sea, ¿qué te puedes ahorrar con vender los carros de casa presidencial? ¿Qué te puedes ahorrar con desarmar la caravana o qué te puedes ahorrar con no usar la residencia? Además, la residencia presidencial, la famosa Repres que está en la colonia Escalón, es un bien, es un patrimonio histórico porque allá han vivido, ahí vivió el último presidente militar, que fue quien compró esa casa en el año 79, el general Romero, y hasta hoy que está viviendo el presidente Funes y su familia. Ahí hemos vivido 8 presidentes de la República. Es parte de la historia del país. Es una casa de los años 50, es una casa vieja, es una casa medio arreglada para que viva decentemente el presidente, pero de ahí no sale el dinero. O sea, ni que vendieras la residencia presidencial, tú lograrías resolver los problemas. A mí me parece que eso es prácticamente decir cualquier cosa. Si no tienes nada que decir, yo digo, voy a vender la residencia presidencial. Bueno, o la voy a ocupar. Si tú quieres de veras ayudar a los indigentes, si tú quieres de veras ayudar a los ancianitos, entonces construye una cosa bien hecha o mejora las que ya están bien hechas. Yo estoy hablando de la grasa del Estado. Yo estoy hablando de los gastos. Y aquí todos debemos reducir los gastos del Estado. Me refiero a viajes, me refiero a gastos de compras consolidadas, me refiero a hacer una reorientación del gasto, me refiero a ahorrar de tal manera que mensualmente te vaya saliendo la cantidad necesaria para que puedas hacer los nuevos programas y aprovechar los préstamos, Romeo, que ya están aprobados y que forman parte del endeudamiento nacional, precisamente para que estos préstamos te sirvan para los programas. Ahora, yo creo que la clave del país es más seguridad, más empleo. Más seguridad, más empleo. Esa es la combinación. Tú tienes que crecer. Es que mira, Romeo, no hay presupuesto que aguante en el país si seguimos creciendo al 2%. Ahora, ¿cuándo? No vas a crecer en 2 meses. Aparte de la crisis del 2008, la crisis mundial, que sigue afectando al mundo entero, que sigue afectando a la primera potencia mundial, que es nuestro principal socio comercial,
debo decirte que el crecimiento económico llegará con la confianza, llegará con el nuevo gobierno, llegará con las nuevas empresas, llegará con el número de empleos, los muchachos jóvenes aprendiendo inglés, llegará la contratación de jóvenes que no tienen experiencia durante 6 meses. Todo esto es posible hacerlo porque la economía está así como caminando prácticamente de una manera lenta, no hay crecimiento y necesitamos meterle un chispazo a la economía. ¿Y cómo? Bueno, el chispazo son el empleo para los jóvenes, por ejemplo. Yo estoy hablando de meter por lo menos 20,000 jóvenes cada 6 meses y pagarles el salario durante 6 meses. Y a los 6 meses, la empresa, que ya aprendieron el oficio, que ya aprendieron el trabajo para el que llegaron, incluyendo a graduados en diferentes carreras, se pueden quedar en las empresas. Incluso con el préstamo. Nosotros debemos preocuparnos porque en este país, además de la seguridad, reitero, para mí el tema de la seguridad es fundamental, pero combinado con el microcrédito, porque ya le mejoras el ambiente de seguridad a una persona, ahora resuélvele el problema del financiamiento. ¿Qué tal 200,000 créditos? El microcrédito es la solución y es la forma como los países han salido adelante, muchos países de América Latina. Tony, ¿son 160,000 la totalidad del universo de los jubilados o no? 160,000 ¿Sí? los del INPEP, y los del Seguro Social. Ajá, que serían los que estoy hablando de ellos y estoy hablando también, ¿no?, con la gente del IPFA, que hay que hacer una revisión. Hay pensiones realmente muy pequeñas, Romeo, y quiero decirle a los jubilados que me están viendo esta mañana a través de Canal 12 que una de las revisiones que haremos es esa. Yo prefiero quitar gastos en otras cosas, prefiero quitarle lo que yo llamo grasa, o sea, esos gastos innecesarios, viajes, comprar vehículos, hacer más modesto al Estado y lograr que esa recuperación de esa plata pueda servir precisamente para ayudarle a los jubilados en el país. No estamos hablando de hacer más pequeño el Estado, estamos hablando de hacerlo más eficiente y de quitar la grasa, como usted dice. Eficiente, quitar la grasa y no seguir contratando gente en áreas que son innecesarias. Por ejemplo, en este país, si crece el presupuesto para contratar más médicos y mejorar la atención de FOSalud o los ecos familiares, como se llaman hoy, la atención del campo, me parece correcto. O aumentar el número de profesores o aumentar el número de policías. Ahí sí estoy de acuerdo que el Estado deba invertir en salario para esta gente. Ok. Muy bien. Tony, hablemos un poco sobre porque de alguna manera algunos analistas dicen, mire, la gente más golpeada, ¿no?, de este país, la que siempre carga con los bultos, la que tiene que soportar algunas medidas es la clase media. Y yo creo que en este sentido todos los partidos políticos tienen alguna deuda, ¿no?, de cómo decirle a la clase media, tenga confianza que los programas que vamos a desarrollar, algunos de ellos van a ayudarle a paliar la situación a la clase media en nuestro país. Si quiere hacemos la pausa comercial y cuando regresemos hablamos de ese tema sobre los programas que van dirigidos exactamente a este sector o a esta porción de la población que dicen que son, al final muchos dicen son los que eligen, que son la gran mayoría. No, pero además hay una deuda con la clase media. Pausa, regresamos. El reporte del tráfico. Bueno, rápidamente voy a retomar luego de este enlace la entrevista con Elías Antonio Saca. Vamos con Cristóbal Ayala. ¿Por qué, Cristóbal? Porque es importante decirle a la gente que este tramo de la carretera de Cifco, que pasa frente a la residencia, a Casa Presidencial, mejor dicho, está habilitado ya, ¿no?, después de que se trabajó durante todo lo que es este periodo de vacaciones. Buenos días de nuevo, Cristóbal, adelante. Gracias, Romeo, es un gusto volverte a saludar y por supuesto, como tú bien lo habías adelantado, el tramo que comprende frente a Casa Presidencial pasando por La Ceiba ya fue habilitado, como toda una buena noticia, por supuesto, para los conductores que transitan por el sector. Y que para que nos amplíe un poco más el tema, me acompaña el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, para que nos cuente cómo va el tramo de esta carretera. Ministro, buenos días, para Noticiero Hechos, cuéntenos, ¿ya está habilitado oficialmente este tramo? Bueno, efectivamente, feliz año, Romeo, y a toda la teleaudiencia. Estamos aquí cerca del Cifco, frente a Casa Presidencial, donde el 26 de diciembre iniciamos una intervención que ya fue concluida.
En este periodo, mientras usted descansaba, hemos cambiado la vieja pista de asfalto a concreto. Tratamos los suelos, cambiamos la base, colocamos una carpeta de concreto hidráulico, ya adquirió su máximo nivel de resistencia y está en pleno uso ahora. Es decir, ahora usted puede transportarse desde el Cifco hasta Los Chorros sin ningún entretenimiento. Hay todavía algunas restricciones, pero casi el 100% de la pista está terminado. El concreto en su mayor parte adquirió su máximo nivel de resistencia. Hemos colocado 16.800 metros cúbicos de concreto hidráulico de aquí hasta Los Chorros. Todavía estamos trabajando, el 15 o 16 estará totalmente habilitado esto y revestido de su señalización horizontal y vertical. Gracias, ministro. Ya lo escuchó usted, amigo televidente, ya esta parte de la carretera panamericana precisamente ya está habilitada como parte, por supuesto, de un reordenamiento, de una reestructuración de las carreteras más importantes de nuestro país. Con esta información regreso hasta los estudios principales. Adelante, Romeo. Gracias, Cristóbal, por esa información. Muchas gracias. Real Rent Car presentó el reporte del tráfico. Y cómo no, si la gente dice, esta porción de la población, ¿no? Las personas de la clase media dicen, siempre a nosotros nos cae todo y nosotros tenemos que cargar con esto, si hay de alguna manera un impuesto, no, etcétera. Y entonces creo que es importante hablar sobre esto, sobre qué programas, por ejemplo, en el caso de Unidad, están propuestos en el Plan de Nación que vayan a ayudar de alguna manera a este sector de la población salvadoreña, que vayan a ayudarle a soportar un poco más la situación económica difícil que están atravesando. Bueno, nosotros tenemos 24 programas diseñados para diferentes sectores y debo aceptar que la clase media necesita un programa especial, por ejemplo, un programa que incluya educación, un programa que incluya vivienda, un programa que incluya la segunda oportunidad, que es una de las propuestas que ha hecho el Movimiento Unidad y que será plan de gobierno. La segunda oportunidad significa que en este país, Romeo, hay gente de 35, 40 años que ya no nos quieren dar empleo. Prácticamente nos mandan a jubilar a los 40 años. La segunda oportunidad es reentrenar a la gente, preparar a la gente, hacer una ley de incentivos fiscales para que las empresas los contraten, sin quitarle oportunidad a los jóvenes, que las empresas los contraten. Y aquí estamos hablando de una segunda oportunidad para diferentes clases sociales, pero especialmente dirigido a la clase media. Nosotros tenemos un programa completo que incluye el tema de la vivienda, que incluye el tema del refinanciamiento, porque la clase media está muchas veces ahorcada con la parte financiera, sus tarjetas de crédito. Estamos hablando de la educación, que para ellos es importante que sus hijos se eduquen en buenos lugares y además poder descontarse eso. Por eso yo creo que en el tema de los 24 programas de Avanza El Salvador, que es el plan de gobierno que vamos a implementar a partir del 1 de junio, básicamente la clase media tiene su parte y muy importante. Muy bien. Tony, tengo que saludar a Tony Cabeza, ¿no? ¿Usted lo conoce? Sí, lo conozco. Tony Cabeza está listo también en la radio 102.9 para conversar con Elías Antonio Saca esta mañana. Tony, ¿cómo estás? Un gusto verte de nuevo y saludarte de nuevo. Así es, qué gusto saludarte a ti y a tu invitado, ¿verdad? Candidato presidencial por el Movimiento de Unidad. Estamos incluyendo también en esta charla a nuestros invitados, Germán Brook y Juan José Martel. Precisamente estamos nosotros en este momento, Romeo, hablando sobre el debate que habrá, primer debate presidencial este próximo domingo. Dice Tony Saca que no lo has invitado a la radio, dice. Ah, bueno. Vamos a ver si hay chance. Aquí sí aplica aquel dicho que dice no necesita invitación. No me invitan, ¿cómo no? Tengo que llegar invitado. Sí, tiene que llegar invitado, claro, por supuesto. Bueno, estamos hablando precisamente del debate. ¿Está listo para el debate, candidato Elías Antonio Saca? Totalmente. Mira, yo lo que creo es que al país le ha faltado una cultura de discusión de los grandes temas nacionales. Yo estoy acá esta mañana con Romeo discutiendo los temas que tienen que ver con la clase media, por ejemplo, los temas que tienen que ver con la seguridad, con el empleo. Yo creo que es importante que la población nos vea discutir, nos vea conversar, para que se den cuenta quiénes son los que están verdaderamente preparados
para gobernar y hacerle frente a esta nueva realidad que tiene el país. Yo estoy listo para el próximo domingo, claro. A ver, Juan José o Germán, ¿alguna pregunta, algún comentario para el candidato del Movimiento de Unidad? No, yo considero, bueno, buenos días amigos, buenos días don Tony Saca, es un gusto realmente poderlo saludar por este medio. Decir que para el país este debate debería de ser una buena oportunidad para entrar a fondo a los problemas nacionales y para comparar soluciones que cada uno presenta. Pero además, yo tengo la firme convicción que los problemas graves que tenemos estructurales en el campo de la seguridad, en el campo de la economía, no es posible resolverlos por un solo partido político, que esto va a requerir del concurso de todas las fuerzas políticas, va a requerir del concurso de las fuerzas económicas y de las fuerzas sociales. Los problemas están demasiado graves en el país como para que alguien crea que puede tener la solución. Entonces creo que uno de los elementos de comparar es importante, pero además que la ciudadanía debe de entender que la capacidad de concertación del próximo mandatario se volverá fundamental para la resolución de sus problemas. Yo creo que ahí es donde está el mensaje central que muchos salvadoreños estaríamos esperando de este debate de los candidatos a la presidencia. Tony. Bueno, cómo no, Juan José, y saludos a Germán, un abrazo para ustedes. Efectivamente, yo lo que he propuesto es que a partir de nuestro triunfo electoral vamos a establecer un gran acuerdo nacional. Yo he hablado de un acuerdo de nación, he hablado de puntos claves, porque hay temas fundamentales como el financiamiento del país, temas claves, temas importantes como el tema de la educación, de la salud, como el tema de la deuda, como el tema del crecimiento económico, de la transparencia, la rendición de cuentas. Yo estoy absolutamente de acuerdo que el presidente de la República solo no podrá frente a este reto fundamental que es sacar adelante al país. Pero lo más importante es que esa cultura del corto plazo desaparezca y podamos tener una cultura de 25 años, proyectar a 25 años nuestra educación, proyectar a 25 años cómo va a crecer la economía, ponernos de acuerdo, generar un ambiente. Yo no estoy diciendo que se van a acabar los problemas o que se va a acabar la discusión pública, sino que estoy hablando de un acuerdo nacional llevado adelante ya por un presidente electo que se siente con todas las fuerzas políticas. Nosotros creemos que lo podemos hacer y además con la iglesia, con la academia, con todos los sectores. Yo siempre lo hice así, siempre consulté a diferentes sectores y creo en un acuerdo nacional, sobre todo hoy, así como está la situación del país. No hay otra forma. Concertar, dialogar. Y si fracasa el diálogo, seguir dialogando. Y si fracasa el diálogo, seguir dialogando. No hay más alternativa para El Salvador. Bueno, Tony, muchas gracias, Tony. Tony Cabeza. Sí. Bueno, aquí es que mira, no sé, tenemos un poquito de falla con el audio, ¿no? No estamos oyendo muy claramente a Tony. Bueno, pero sí, no, estamos acá, qué gusto saludarlos a ustedes, estamos pendientes de lo que sucede en estos días, sí, ¿verdad? Y un saludo por ahí para Tony Saca, ¿verdad? Está, gracias. Cuando él quiera, pues programamos una entrevista. Bueno, tú me invitas. Ok, muchas gracias, Tony, saludos. Un saludo muy grande para Tony. Algunos comentarios rápidamente, bueno, gracias, Tony, saludos, algunos comentarios. Tony dice el siguiente, es interesante las propuestas. Yo creo que... Pero ¿cómo piensa financiar la reforma fiscal, pacto fiscal, dice alguien, ¿no? Ya explicaba, Tony Saca explicaba de alguna manera cómo podría financiarse algunas propuestas, decía reducir o quitarle, ¿no? Yo digo, no hay que hablar de reducir, sino quitarle la grasa al Estado, ¿no? Pero de todas formas, Elise está preguntando eso, ¿no? Sí, las propuestas, pero ¿cómo piensa financiarlas? Yo no estoy hablando de aumentar impuestos. Yo creo que para un país que crece tan bajo, Romeo, aumentar impuestos sería prácticamente darle el golpe de gracia a nuestra economía. Lo que nuestra economía necesita son incentivos. Lo que necesitan los empresarios son créditos. Lo que necesitan son reglas claras. Un gobierno amigable que vaya resolviendo estos problemas. Eso es lo que necesita básicamente el país y es lo que estoy dispuesto a darles. Trabajar a reducir esa grasa, a aprovechar el presupuesto y hacer reorientaciones importantes que nos sirvan para resolver los grandes problemas del país. Incluyo, fíjate, el programa de inglés para los jóvenes, incluyo el programa de contratar a los jóvenes por 6 meses,
a los que no tienen experiencia, incluyo también el tema de las pensiones, incluyo la inversión en el medicamento seguro, necesitamos que haya medicamento en los hospitales y por supuesto que las inversiones sociales y los programas sociales, Romeo, que no hemos tocado, yo aseguro que los programas sociales se van a mantener. Red Solidaria o Salud, el bachillerato gratuito, el vaso de leche, los uniformes escolares. Yo creo en todos estos programas sociales. Es más, vamos a transformar el FISDL en el Ministerio de Desarrollo Social para que Ciudad Mujer, por ejemplo, podamos construirla en los 14 departamentos para mantener el programa del PATI, para mantener el programa para aquellos que no tienen pensión del INPEP y del Seguro Social y que necesitan un apoyo para gente de la tercera edad. Todos los programas sociales que hicimos durante nuestro gobierno, que hizo el actual presidente de la República, este servidor los mantiene y los asegura. Bueno, Tony, vamos a ver algunos comentarios a través del Twitter. Quiero decirle que formulamos una pregunta. La pregunta decía, ¿qué cualidades debe tener el próximo presidente de la República? Ahí está Federico Mejía, dice, honesto, íntegro, capaz. Lo anterior casi es utopía, dice, ¿no? Lo de capaz entendería yo, ¿no? Bueno, también Vizcarra dice lo siguiente, una persona con gran espíritu de servicio y entrega a su pueblo, con sensibilidad social. El único que veo así es Salvador Sánchez Serén, dice Vizcarra, que está comentándonos a través del Twitter. Ada Martínez dice, honestidad, sinceridad y sobre todo temor a Dios, dice. Víctor Tech Mancilla dice lo siguiente, tiene que ser alguien que más allá del ser honesto e íntegro, estar conectado a las realidades y crecimiento en El Salvador. Uno más, Mario Javier dice lo siguiente, bueno, ante la pregunta ¿qué cualidades debe tener el próximo presidente de la República? Dice, tiene que cumplir dos cualidades, ser doctor y haber sido alcalde de San Salvador. Esa es la opinión, obviamente. Carlos Herbert Soto o Sorto dice lo siguiente, que sea político. Manuel Infante, nos quedamos con este último, dice, trabajar por el pueblo, que urgido estamos de generación de empleo y de seguridad, no enriquecerse ni enriquecerse a los suyos, dice uno de los comentarios también. Bueno, yo estoy de acuerdo con todos los comentarios. Necesitamos un presidente con experiencia, necesitamos un presidente que esté conectado con la realidad del país, eso es clave. Tú no puedes estar conectado con la realidad del país si no la conoces, si no estás con la gente platicando permanentemente. Y la experiencia, Romeo, va a ser fundamental hoy que vamos a enfrentar un problema muy grande, el tema fiscal, el tema de financiamiento, el tema de pensiones. Todos estos temas van a requerir de experiencia. Tony Saca está listo para gobernar el país. Ya lo hice una vez. Vamos a mejorar, vamos a llevar adelante un país en donde el diálogo y la concertación, ponerme de acuerdo con las otras fuerzas es fundamental. Porque te quiero decir algo, Romeo. Un gobierno del FMLN o un gobierno de Arena es un gobierno que va a estar de crisis en crisis, porque uno va a estorbar al otro. Nosotros como unidad, con Pancho Laínez, estamos listos para gobernar, tenemos la experiencia, el deseo y nos podemos poner de acuerdo con todos los sectores. Tony Saca, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM de Canal 12. Un gusto haber Muchas gracias, Romeo. Buenos días a los salvadoreños. Que Dios los bendiga y no se olviden que el 2 de febrero tenemos una cita. Votando por unidad le damos tranquilidad y le damos certeza al país. Muchas gracias. Muy bien, vamos a hacer la pausa comercial correspondiente. Vamos a regresar nada más para despedir Hechos AM aquí en Canal 12. Volvemos. Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presentó.